Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Mauricio Valladares Palomares. Hoy vamos a hablar sobre la historia del fútbol. La historia del fútbol, asociación conocida simplemente como fútbol, suele considerarse a partir de, del año 1863 de su fundación, aunque sus orígenes, al igual que el de los demás códigos del fútbol, se pueden remontar varios siglos en el pasado, particularmente en las Islas Británicas durante la Edad Media. Si bien existían puntos en común entre diferentes juegos de pelota que se desarrollaban desde el siglo IV a.C. y el fútbol actual, el deporte tal como se le conoce hoy tiene sus orígenes en las Islas Británicas. Los primeros códigos británicos que se dieron origen al fútbol se caracterizaban por su poca organización y violencia extrema. No obstante, también existían otros códigos menos violentos y mejor organizados. Quizá uno de los más conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy popular en Italia que tuvo incidencia en los códigos de algunas escuelas británicas. La formación definitiva del fútbol asociación tuvo su momento culminante durante el siglo XIX. En 1848, representantes de diferentes colegios ingleses se dieron cita en la Universidad de Cambridge para crear el Código Cambridge, que funcionaría como base para la creación del reglamento del fútbol moderno. Finalmente, en 1863, en Londres, se localizaron las primeras reglas del fútbol asociación. Desde entonces el fútbol ha tenido un crecimiento constante hasta llegar a ser el deporte más popular del mundo con unas 270 millones de personas involucradas. Con la realización de la primera reunión de la Asociación Internacional de Fútbol en 1886 y la fundación de la FIFA en 1904, el deporte se ha expandido hasta llegar a todos los rincones del mundo. A partir de 1930 se comienza a disputar la Copa Mundial de Fútbol, que se convertía en el evento deportivo con mayor audiencia del planeta. El aumento de la popularidad y la competencia integral en el fútbol a principios del siglo XX hicieron necesario crear un único organismo regulador del deporte a nivel mundial. La Federación Inglesa de Fútbol sostuvo discusiones acerca de la formación de una federación internacional, pero esta iniciativa no tuvo acogida. Entonces, las autoridades nacionales del fútbol de otros 7 países europeos, como Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Suecia, Suiza, se reunieron para asociarse y de esta manera la FIFA fue fundada en París el 21 de mayo de 1904. El nombre francés y su acrónimo se ha mantenido hasta la fecha de hoy. Incluso fuera de los países francófonos, su primer presidente fue el francés Robert Guerin, pese a que no participaron inicialmente en su conformación. Inglaterra se unió al año siguiente, Escocia y Gales en 1910, e Irlanda del Norte en 1911. La FIFA presidió de su primer torneo internacional en 1906, pero no fue exitoso. Esta situación, sumada a los factores económicos, propició el reemplazo de Guerin. Bueno, entonces fue el reemplazo de Guerin por el inglés Daniel Burley, quien en el momento era un miembro de la asociación. El siguiente torneo internacional fue la competición olímpica de fútbol en Londres 1908, la cual tuvo un buen resultado con la participación de jugadores profesionales. Fue organizada por la Federación Inglesa de Fútbol, contraria a los principios de la FIFA. La federación se extendió fuera de Europa con el ingreso de Sudamérica en 1909, Argentina en 1912, Canadá y Chile en 1913 y los Estados Unidos en 1914.
En 1921 el francés Rimet llegó a la presidencia y a partir de los Juegos Olímpicos de París 1924 organizó los campeonatos de fútbol contando con 600,000 espectadores en, contando con 60,000 espectadores en el partido final entre Uruguay y Suiza. Estos éxitos apremiaron a la FIFA para que en el Congreso de Ámsterdam del 28 de mayo de 1928 considerara el establecimiento de su propio campeonato mundial. En el Congreso siguiente de Barcelona se terminó de planear el campeonato que se llevaría a cabo en Uruguay para celebrar el centenario de su independencia. Por desgracia, Europa estaba en una crisis económica y los clubes habrían de quedarse sin sus estrellas durante 2 meses, así que muchos países renunciaron a participar en él. Sin ellos, la primera Copa Mundial se inauguró en Montevideo el 18 de julio de 1930 con tan solo 4 selecciones europeas. Después de la decepción por no haber sido sede del primer torneo, Italia fue seleccionada para organizar la Copa Mundial de Fútbol en 1934. En 1946 regresaron a la federación de las 4 regiones británicas en Park, en Glasgow, el 10 de mayo de 1947 ante 135,000 espectadores. Se jugó un partido del siglo entre el Reino Unido y el resto de Europa. En ese partido ganó el Reino Unido por 6-1. Las ganancias del partido ascendieron a 35,000 libras esterlinas y fueron donadas a la FIFA para ayudar a su recuperación después de la guerra. El siguiente mundial de fútbol sería Brasil 1950. Mientras tanto, la FIFA continuaría creciendo para la celebración de sus 50 años. Ya contaba con 84 países miembros. En 1954, Rimet fue sustituido por Rodolph Williams, quien falleció al año siguiente de su nombramiento y fue sucedido por el inglés Arthur Drewry. Al igual que su procesor, tuvo una corta presidencia y fue reemplazado después de su muerte en 1961 por el inglés Stanley Rose, un árbitro retirado que en el momento era secretario general de la organización. Durante la presidencia de Rose, el deporte continuó extendiéndose con el ingreso de la televisión. Rose promovió el deporte aficionando y ayudó a hacer de la Copa Mundial de Fútbol uno de los eventos deportivos internacionales más prestigiosos, posiblemente después de los Juegos Olímpicos. Rose fue sucedido en 1974 por el brasileño João, que transformó a la FIFA en una empresa dinámica llena de nuevas ideas y la estructuró como una institución comercial. Durante este tiempo incrementó el número de equipos, principalmente en el Mundial de Fútbol, a 24, en España 1982 y a 32 en Francia en 1998. Visualizó a la FIFA extendida por todo el planeta, involucrando a pequeños territorios como Guam, Tahití, Montserrat. Esto estaba alineado con su política de utilizar el fútbol para ayudar al desarrollo de los Países Bajos. El presidente siguiente, el suizo Joseph Blatter, mantuvo esta política, organizando por primera vez el Mundial de Fútbol en Asia, Mundial de 2002 y África 2010. Blatter visualizó la federación como una gran organización internacional cuyas acciones tenían impacto global, económico y político. Continuó modernizando el juego, celebrando el centenario de la FIFA en 2004. El 27 de mayo del 2007 se tomó la decisión de prohibir partidos internacionales a alturas mayores de los 2.500 metros sobre el nivel del mar.
Esto generó discrepancias en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú, que se disponían a jugar partidos oficiales con miras de la Copa Mundial de Fútbol del 2010 en lugares con mayor altitud. Se decidió suspender esta norma en los últimos días de mayo del 2008, muy pocos días antes de realizarse la quinta fecha por las eliminatorias para el Mundial 2010 entre Bolivia y Chile, cuando no había seguridad sobre dónde se jugaría finalmente el partido. El 27 de mayo del 2015, 2 días antes de una nueva elección por la presidencia en que Blatter competía con el príncipe Ali bin Hussein de Jordania. Finalmente este último se retiró. Varios altos ejecutivos de la FIFA fueron detenidos por casos de corrupción por 6 días después de su reelección. El 2 de junio del 2015, el propio presidente en funciones, Joseph Blatter, decidió renunciar al cargo y convocar a una elección por la presidencia de la FIFA en un congreso extraordinario electivo el 26 de febrero del 2016.